Don Javier, sea usted bienvenido, muy buenas tardes. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hacía yo una introducción, don Javier, sobre pues la impresión que existe de que el presidente López Obrador es enemigo de los empresarios y los empresarios enemigos del presidente y de su proyecto. Pero mucha gente no sabe, y es importante que usted se lo informe, que hay una organización de empresarios mexicanos que se llama Empresarios por la Cuarta Transformación. Así es que lo hemos invitado para que le informe al auditorio cómo se concibió, cómo se fundó y en qué situación se encuentra esta organización empresarial que usted encabeza. Sí, con mucho gusto. Si te parece, hablar de tú, yo soy de los que piensa que no necesariamente porque nos hablemos de tú se pierde el respeto. Sí. Sí. Mira, te explico, con mucho gusto. Actualmente somos 53,000 empresarios MIPYMES, que es una organización independiente, sin fines de lucro, totalmente apolítica, somos empresarios, apartidistas, perdón, más que apolítica, somos empresarios y lo que queremos es tener empresas productivas, competitivas, creadoras de buenos empleos y que sean exitosas a nivel internacional. Entonces, tradicionalmente en México o históricamente en México, durante muchos gobiernos anteriores y las propias cámaras representativas de la iniciativa privada, pues no tomaban en cuenta a las medianas, pequeñas y microempresas que representan el 75% de trabajo en México y el 50% de la producción, de toda la producción del sector privado. Y pues somos el 98-99% de las empresas. Entonces, pues me di la tarea a que tuvieran una genuina representación y defensa pues, ante las autoridades y que los ayudemos a promover, a ser más eficientes, a poder exportar, que se puedan reglamentar también, regularizar. Y vamos muy bien, estoy muy contento. Los afiliados también, estamos afiliando a razón de entre 2,000 y 4,000 nuevos miembros por mes, que es una cosa totalmente fuera de lo que estábamos acostumbrados en México. Por decirte, Coparmex, pues creo que tiene 30,000 afiliados o 20,000 afiliados y les cobran 3,500 pesos. Nosotros no cobramos nada y tenemos muchos programas gratuitos. Recientemente creamos 52 programas nuevos gratuitos. Realizamos 100 eventos durante todo este año gratuitos. Tenemos presencia en las 32 entidades federativas, con representantes en cada una de ellas. Formamos 22 alianzas con distintas instituciones, tanto nacionales como internacionales, para ayudar a estas MIPYMES a mejorar cada día. 204 becas para los hijos de los empresarios o para los mismos empresarios
para que estudien, totalmente gratuitas, las becas, para que estudien en la Universidad de Nuevo León o en la Universidad, en la UNAM. Y recientemente tuvimos un viaje con 120 voluntarios a Chiapas para hacer labor comunitaria. Quiero mencionarte también que tenemos presencia en 9 estados de Estados Unidos porque nos interesan mucho nuestros compatriotas que en algún momento tuvieron que emigrar. No fue opcional, lo tuvieron que hacer por fuerza porque México no generaba las suficientes oportunidades para darles trabajo. Y eso yo lo observé desde hace como cerca de 40 años, que necesitábamos crear en México entre 1,5 millones y 2 millones de empleos anuales, que nunca en los últimos 6 sexenios se crearon. Entonces, ¿dónde está esa fuerza de trabajo? Que de los estudiantes que salían a trabajar, pues muchos de ellos, la mayoría, 38,5 millones de conciudadanos, o digo, migrantes, hermanos nuestros, que viven en Estados Unidos. Y bueno, pues otros que seguramente se integraron también a las actividades ilícitas con los grupos criminales en México. Sí. También te quiero mencionar que tenemos presencia en 6 países diferentes. En otros países. Países también diferentes. Sí. En Estados Unidos, que te lo mencioné, tenemos 9 estados, presencia, 9 estados de los Estados Unidos. Los principales, California, Texas, Illinois, en Chicago, Nueva York, donde han llegado todos los grandes cantidades de migrantes, Florida, etcétera, ¿no? Y en Europa, pues tenemos Francia, Inglaterra, Suiza, España, Canadá y obviamente Estados Unidos, que te lo acabo de mencionar. Es una organización, Javier Garza Calderón, Empresarios por la Cuarta Transformación, muy desconocida, lamentablemente, en México. Yo le pregunto, ¿cómo es la relación que tienen con el gobierno del presidente López Obrador y la relación que usted tiene con el propio presidente de la República, si es que la tiene? Bueno, pues mira, pensamos que tenemos una excelente relación con el gobierno. De hecho, hemos tenido reuniones con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier. También promovimos una reunión con Raquel Buenrostro recientemente por temas del SAT, que tú sabes que muchos de los microempresarios pues no están regularizados, otros tienen dudas. De hecho, la sociedad que nosotros formamos, la formamos para que los empresarios se dediquen a comprar, fabricar y vender. Y nosotros, como sociedad de empresarios de la Cuarta Transformación, nos dedicamos a todo lo demás, a ayudarles a todo lo demás, a llevar la contabilidad, la parte fiscal, la parte de mercadotecnia, imagen, etcétera. O sea, que ellos no se distraigan en lo que tienen que hacer, que es comprar y vender, o fabricar y vender. Vaya, les estamos ayudando también hasta exportar, porque se necesitan una serie de requisitos para poder cumplir con los estándares que te exigen otros países. Y queremos que nuestras empresas en México, principalmente las MIPYMES, puedan exportar. Ahorita representamos un muy pequeñito porcentaje de las ventas en exportación. Eso tiene que aumentarse y queremos que se beneficien, pues, por lo menos ahorita los 53,000 afiliados con los cuales contamos. Me parece
pues que en las visitas que hemos hecho a los estados y los representantes lo que nos reportan es que nos conocen bastante bien en las 32 entidades federativas. Sí, hay estados que por supuesto lógicamente tienen una mayor base productiva y Nuevo León es uno de esos estados, Guanajuato es otro, el Estado de México, la Ciudad de México. ¿En dónde tienen el mayor número de afiliados, don Javier? Fíjate, curioso, en algunos de los estados que mencionas, pero casualmente también, por ejemplo, están participando muchos afiliados de Veracruz, de Tabasco, de Oaxaca, de Chiapas, por mencionarte algunos, Campeche, Quintana Roo, como que el impulso del señor presidente a que los empresarios vean hacia el sur, que fue también abandonado el sur por cerca de 100 años. Yo recuerdo haber visto un estudio donde durante 100 años las inversiones del gobierno federal se dirigían a la Ciudad de México y al norte del país. Acabo de estar recientemente por invitación del presidente Salina Cruz. Me tocó conocer al general de la zona, me recibió ahí en el aeropuerto, platiqué un rato con él, y me platicaba él, fíjate, curiosamente, que él había sido, creo que sargento, teniente, hace 30 años, que después lo mandaron a Chihuahua y que acababa de regresar, pero ya como general. Después de 30 años, regresó como general a Oaxaca. Y le dije, oiga, general, ¿y cómo ve las cosas? Me dijo, licenciado, está igual que antes. O sea, en el atraso total. Y eso me hace sentido porque a mí como estudiante, en mis años mozos, cuando era joven, que todos en algún momento dado fuimos jóvenes, me encargaron mucho un estudio sobre la producción del aguacate en el sur del estado de Nuevo León, en un municipio que se llama Ramberry. Sí. Entonces, sí, conocí, estuve por ahí, y efectivamente se producía muy buen aguacate en aquel entonces. Estoy hablando en los años finales de los 60. Y posteriormente, como 25 o 30 años después, dije, oye, quiero ir a regresar a Ramberry a ver cómo está. Debe de haber prosperado porque tenían pues visos de prosperidad en aquel entonces, siendo un productor fuerte de aguacate. No, Álvaro, me encontré con un horrible retraso y pues te das cuenta que tienes que, en la iniciativa privada, hacer esfuerzos que los gobiernos no hacían para ayudarles. Creé también en aquella época una asociación que se llama Prosur, que es lo mismo que E4T, pero así como E4T está enfocada en los microempresarios urbanos, Prosur estaba o está enfocada en los microempresarios rurales. Hacemos lo mismo, les damos capacitación, les facilitamos recursos físicos para que hagan mejor sus trabajos, nuevas tecnologías, los ayudamos a exportar. En aquel entonces creamos unas bodegas para que almacenaran su producto, algunas bodegas también refrigeradas para que los intermediarios no abusaran de ellos, porque en aquel entonces les ofrecían, les decían, oye, pues te doy tanto por tu producto y el mes que viene pues te voy a dar 5 pesos menos porque ya va a estar echado a perder, ¿no? Entonces creamos las bodegas refrigeradas para alargar la vida de esos productos. Invitamos a las esposas de esas familias que nos ayudaran a seleccionar el producto para ver cuáles productos eran de primera, segunda, tercera y cuáles podían ser hasta exportables. Y que nos ayudaron también a empacar, les dimos las mallas,
unas mallas pequeñas así para que las pudieran vender de hecho, lo contactamos con los grandes comerciantes nacionales y extranjeros, por ejemplo, Soriana, con Walmart, con todas esas cadenas, pero ya directamente a ellos, tratando de evitarles el intermediarismo que perjudica, ¿no? Y que genera valor. Usted, Javier Garza Calderón, no es un empresario improvisado, no es un empresario micro, ni siquiera mediano. Tiene además una prosapia empresarial en el estado de Nuevo León, de la familia Garza Sada. Fue usted alguien que tuvo negocios inclusive en Cuba, cuando significaba desafiar a Estados Unidos. Y cómo alguien como usted, que es de un empresario de primer nivel, pues anda metido con un comunista como Andrés Manuel López Obrador. No, fíjate que Andrés Manuel nos está ayudando porque íbamos derecho al comunismo. Yo comparo a México con Corea del Norte. Así estábamos, con un sistema totalitario y absolutista. Te platico un poco de historia si gustas. Adelante. Como referencia. Mis dos bisabuelos, José Calderón Penilla, por parte de mi madre, inicia los negocios aquí en Monterrey y luego invita a mi otro bisabuelo, a Isaac Garza, que se integre con él en los negocios que tenía a finales de 1800. Ya en 1895, mi bisabuelo José Calderón Penilla muere, se queda mi bisabuela, pero en aquel entonces a las mujeres no se les permitía intervenir en los negocios y se queda únicamente el bisabuelo, mi bisabuelo Isaac Garza, a la cabeza de lo que se inició como cervecería Cuauhtémoc. Sí. En 1933 muere mi bisabuelo Isaac Garza y queda como presidente del consejo mi otro abuelo, pero por el lado materno, José Calderón Muguerza. Él ocupó la presidencia de lo que se llamaba en aquel entonces Grupo Monterrey, de 1933 hasta 1946 que muere. En el año de 1936, mi abuelo José Calderón Muguerza apodera a las personas que probablemente ya conocieron más recientemente otras personas o el pueblo en general en México, que eran mis tíos abuelos, hermanos de mi abuelo Isaac Garza Sada, que fueron don Eugenio Garza Sada, quien fue asesinado en el 7-3 por la guerrilla de aquel entonces, y mi tío Roberto, una extraordinaria persona, muy linda persona, también continúan con los negocios. Y en 1936 mi abuelo José Calderón Muguerza los apodera a ellos, les da poderes para que en aquel entonces llevaran a cabo todas las decisiones que se tomaran en el consejo. Entonces allí empezaron a operar mi otra familia también, mi tío Eugenio y mi tío Roberto. A partir del 36, que trabajaron con mi abuelo, y bueno, ya en el 47, mi tío abuelo Eugenio, pues encabeza, sigue encabezando el grupo Monterrey. También en el 36 se funda lo que fue Visa, Valores Industriales S.A. Esa empresa fue formada por José Calderón Muguerza, y así estuvo hasta los años 80 y tantos,
que fue cuando se tuvo un conflicto ahí familiar y después cambiaron con el nombre de FEMSA. Exactamente. Exactamente. FEMSA, que es hoy uno de los grupos económicos más poderosos del país, dirigido ya no por uno de los Garza Sada, sino por el yerno de Garza Lagüera, que es el Diablo Fernández, que es un personaje muy peculiar. Usted lo conoce bien, Javier Garza Calderón. ¿Qué representa FEMSA hoy desde el punto de vista económico y qué representa el Diablo Fernández para el país hasta metido en la política? Pues mira, él es, como comúnmente se les dice, entenados o familiares adoptivos o putativos, bueno, pues él tuvo la gracia de casarse con una prima y pues es un hombre que me tocó, con el cual me tocó convivir en algunos momentos en el Consejo de Administración de lo que era el Grupo Visa en aquel entonces, cuando todavía teníamos Cervecería Cuauhtémoc. Lamentablemente después pues se vieron obligados a vender Cervecería Cuauhtémoc por las grandes deudas y ya cuando nos obliga Salinas a salir de la empresa con amenazas de muerte a mi familia y vender las acciones a una cuarta parte de su valor con un financiamiento a 3 años para que no las pagaran. Totalmente injusto porque... ¿Cómo? Pues, a ver, ¿cómo? Perdone que le interrumpa, don Javier. Habla usted de que Carlos Salinas lo obliga a su familia, a usted, a vender acciones que tenían en el grupo Alfa. No, grupo Alvisa. Así es. Mira, allí había un tío que anteriormente, bueno, pues le estuvo robando a algunos primos, luego les robó a sus hermanos, y los hermanos vinieron con nosotros, nos venden sus acciones, las compramos, nos convertimos en el accionista mayoritario, pero pues esta persona sigue tomando recursos ilícitamente y con la protección del sistema judicial y con el respaldo inclusive de la presidencia. Yo estuve negociando, y digo negociando entre comillas, con Pedro Aspe en muy malos términos porque él quería convencernos de salir o de entregarnos Coca-Cola a nosotros, o así vaya, dividir la compañía. Para mí, cuando las empresas se dividen, se debilitan. Ya lo hemos visto en muchos otros casos anteriormente en México. Las empresas debemos de hacer lo posible que se mantengan unidas para que se fortalezcan. De ahí que Aspe no me convenció nunca de que saliéramos y que vendiéramos. Porque después inclusive te puedo contar otra anécdota sobre la privatización bancaria, que fue un fraude también. Ya cuando se ve habilitado de convencerme a mí, el presidente Salinas manda llamar a mi tío, con el cual teníamos el conflicto, y a mi padre a Los Pinos, y ahí le ordena y le dice: señor Garza Sepúlveda, usted tiene que vender sus acciones. Y entonces voltea a mi padre y le dice: pero ¿por qué, señor presidente? Pues usted, ¿qué tiene que ver con una empresa privada? Usted podrá ser el presidente de la República, pero pues nosotros tenemos la libertad de movernos en el ámbito económico, siempre y cuando cumplamos con las leyes. Me dijo: mire, si no lo hace, todo el peso del Estado caerá sobre su familia. Después se supo que había un arreglo
económico detrás de todo esto y que le depositaron al presidente Salinas 450 millones de dólares en París, y que ese fue el motivo de pues que forzara a mi padre. Y, bueno, pues eran las épocas donde se inicia la ola de enorme corrupción que hubo durante 36 años en México. Pero Salinas terminó su sexenio en el 1994. ¿Puede tener todavía Carlos Salinas influencia en ámbitos del poder en México, incluyendo los empresariales? Pero por supuesto, sí, bueno, tú estás hablando del segundo sexenio de Salinas, porque realmente Salinas inició su sexenio en el 82 con Miguel de la Madrid, al unir la Secretaría de Programación y Presupuesto, que eran los egresos de la Nación, con la Secretaría de Hacienda, que era la recaudadora, cuando echa fuera a el licenciado Jesús Silva Gerso. Entonces unifica los ingresos con los egresos, pues era dueño del país. ¿Verdad? Es como si alguien en un negocio es dueño del almacén de entrada, de las cajas de salida y del inventario. Y además que tocó en un sexenio donde desgraciadamente el presidente de la Madrid pues fue un presidente ausente. Tenía muchos problemas personales, problemas familiares, que le permitieron en gran medida a Salinas, como a Emilio Gamboa, que era su secretario particular y mano derecha, pues prácticamente manejar el país. Vaya, a mí me tocó escuchar que Gamboa citaba, por ejemplo, a Bartlett, que era secretario de Gobernación, y le decía, oye, necesita el presidente venir, que vengas para acá a comer con él. Sí, cómo no, dígale al presidente que voy para allá. Nada, era cuestión que Gamboa quería arreglar algo con Bartlett, para su beneficio de alguna amistad de Gamboa. Entonces, el presidente de la Madrid pues, estaba ausente de muchas cosas que sucedían dentro de Los Pinos. Te digo porque a mí, mi padre me llevó de la mano desde muy pequeño a convivir con presidentes como el presidente Echeverría, como el presidente López Portillo posteriormente, que me tocó acompañarlo en toda su campaña. Eso me ayudó mucho para sensibilizarme realmente de los problemas de fondo del pueblo, porque los presidentes en aquel entonces hacían giras y visitaban las poblaciones más necesitadas, pero jamás se volvían a presentar después. No hacen el trabajo que nuestro presidente actual está haciendo, que no nada más los visitó en campaña y durante todos los años que luchó por la presidencia, sino lo sigue haciendo ahora continuamente. Para mí es muy meritorio lo que está haciendo y realmente pues es un parteaguas con los regímenes pasados que conocíamos y que nos tocó vivir. ¿Usted qué opinión tiene, por ejemplo, del gobierno de Vicente Fox y del gobierno de Felipe Calderón, que supuestamente eran diferentes a los del PRI? No, van a ser diferentes. Mira, esa fue una trama del mismo Salinas, porque cuando Salinas se dio cuenta que pudo manejarse en el sexenio de Miguel de la Madrid, luego en el suyo, que hizo un gobierno muy fuerte, muy excluyente, porque y extractivo, porque así los defino yo a los regímenes. Si el gobierno es extractivo y corrupto, o son incluyentes, éticos, nutritivos, democráticos y pues moralmente responsables, vaya. Los primeros, los extractivos, cada vez
se va creando un círculo vicioso donde cada vez se ahondan más las diferencias, las desigualdades, se detiene la movilidad social, porque es el poder absoluto con la ayuda de algunos amigos en la parte económica que se retroalimentan entre los dos. Y eso acaba siendo pues un fascismo casi, ¿verdad? Porque los dos poderes, el económico y el político, pues se están retroalimentando en perjuicio de las grandes mayorías. Es por eso que yo le llamo a todo esto que vivimos durante muchos años el cleptofascismo salinista, porque él hizo un programa con su famoso grupo compacto para manejar el país por 40 años. Seguramente él se sorprendió mucho de que Andrés Manuel haya ganado las elecciones en el 2018, porque hicieron lo imposible en varios sexenios para que detenerlo, que no llegara a la presidencia de la República. Mira, me tocó, por ejemplo, vivir el caso de 2006. Yo a Andrés Manuel lo conozco pues desde antes, desde hace muchos años, desde que fue regente. Me tocó convivir con él en aquella famosa también, cuando lo querían desaforar. En 2005. En 2005. Y luego en el 2006 también, en la campaña que hizo, que fue otro golpe también, ¿verdad? Porque si fue el intento de desaforo fue uno, el 2006 también fue un fraude claro. Yo recuerdo muy bien, yo tenía pues, una buena relación con prácticamente todos los presidentes, menos con Peñita. Peñita pues ya no lo vi porque ahí cobraban por verlo, te cobraban 200,000 pesos por irlos a visitar. ¿Y quién pedía esos 200,000 pesos? ¿Quién ¿Eh? pedía esos 200,000 pesos por ir a ver a Enrique Peña Nieto? Secretarios que había hasta la misma presidencia o gente de la presidencia. Cosa que era inaudito, ¿verdad? Totalmente ya fuera de orden, ¿no? Había llegado a tal grado la corrupción y la impunidad que, bueno, pues hasta te vendían las citas. Yo creo que estoy convencido que los gobiernos posteriores y partiendo de las concertaciones de aquel entonces, a donde se inmiscuye Fernández de Ceballos y todas esas gentes que después algunos se hicieron gobernadores en algunos estados del PAN, pues para darles un poco ahí de entrada y poder formar el bipartidismo que siempre han manejado, con caretas de democracia o de alternativa, una democracia alternativa, o de un cambio como el que anunció Fox, pero todos se dedicaron a destruir, o sea, a extraer recursos del erario público para pues ayudarle a sus amigos y a sus cómplices, ¿verdad? Y caer otra vez en círculo vicioso negativo, destructivo que te comentaba al principio. Sí. ¿Sí? De fortalecimiento entre ellos mismos, y entre ellos también se llevan pues, al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Bueno, yo escuché decir en alguna ocasión a Salinas que era más fácil comprar a los senadores porque eran menos. Tal cual. Bueno, y eso ocurrió
a juzgar por lo que está bajo investigación de la Fiscalía General de la República, que se sobornó a senadores, sobre todo del Partido Acción Nacional, para aprobar la reforma energética. Que por cierto, ¿qué piensa de la iniciativa del presidente en materia de energía eléctrica? Pues mira, yo pienso que es eh, fortalecer al Estado, que es necesario fortalecerlo, porque pues en el último sexenio de Peñita se dedicaron a desmantelar las dos grandes empresas nacionales, tanto Pemex como CFE, y yo creo que hay que regresar eso y ponerlo en su lugar, ordenar las cosas, echar fuera a todos los corruptos que llegaron de España a volver a tratar de reconquistar México. Vaya, a mí me tocó ver empresas, y puedo mencionarte nombres, OHL, por ejemplo, que la concesionaban mucho, y Iberdrola, no se diga, etcétera. Llegaban a pedir concesiones que no se les otorgaban ni a los mexicanos. ¿Y dónde estaba la inversión extranjera directa que tanto presumían? No había inversión extranjera directa, les prestaban el dinero de Banobras. Yo me recuerdo haber visto al presidente de OHL ahí en el Camino Real, que era el hotel regiomontano por excelencia. Ahí parábamos muchas gentes de provincia en aquellas épocas. Y me acuerdo haberlo visto y le dije, oye, si ya ganaron la licitación de la carretera, no me acuerdo si era Puebla-México, Puebla-Querétaro, Puebla, ¿verdad? Digo México-Querétaro o México-Puebla, y la ganaron hace 3 meses y no han iniciado las obras, ¿qué les pasa? Me dijo, no, es que estamos esperando que Banobras nos dé el crédito para iniciar las obras. Dije, pero ¿cómo entonces? Pensé para mis adentros, y entonces estos señores están viniendo aquí y ya quiero saber qué nivel de complicidad hubieran tenido con estos presidentes, porque tú crees que se les estaban entregando las concesiones así. Es como si fuéramos nosotros. Yo quiero ver a ver qué empresario mexicano puede ir a España que le den concesiones y además le presten dinero para, ¿verdad? Pues es que ese fue el esquema, y fue el esquema de OHL en particular, con vías de comunicación en el Estado de México, en la Ciudad de México, y es el esquema también de Odebrecht para, por ejemplo, la planta de etileno 21 en Veracruz. O sea, eso no solamente se les da un contrato muy ventajoso, sino que se financia con recursos públicos la construcción de una planta para procesar etileno. Ese esquema de complicidades que pues también además perjudicó a la planta productiva nacional, don Javier. Así es. Fíjate que todo inicia con los procesos de privatización, desgraciadamente, porque pudo haber algunos procesos de privatización adecuados, honestos, éticos, transparentes, pero desgraciadamente estos acabaron con ello, donde a final de cuentas el Estado recibía un dinero, pero luego con los rescates famosos que se tenían que dar, ya estaban 3 veces más de lo que había recibido. Tal cual. Y pues evidentemente muchos favoritismos. Ahí hay escritores que se han dedicado a analizar esos procesos, donde te dicen, por ejemplo, que en el proceso de privatización de Bancomer y Banamex, pues para empezar excluyeron a los dueños originales, A Espinosa a Iglesias. Espinosa Iglesias y a los de Borreta. Así es. Así es. Y se los dan a gente que poco conocían o nada de banca. O sea, venían de casas de bolsa primordialmente. No es lo mismo manejar una casa de bolsa, te digo, porque yo participé en los consejos de casas de bolsa, de afianzadoras, de bancos también.
y que es muy diferente manejar un banco a una aseguradora, a una afianzadora, a una casa de bolsa, etcétera. Pues sí. Oiga, don Javier Garza Calderón, ¿podríamos seguir platicando sobre lo que ha sido los años recientes y los años de hace tiempo sobre la capacidad destructiva de muchos gobiernos y también de muchos empresarios? Pero le pregunto, ¿cómo pueden personas interesadas que nos están viendo en México, en Estados Unidos y en otros países acercarse a empresarios por la cuarta transformación? Pues es solamente de que nos escriban a www.e4t.org.mx. Y hay también, hay que decirlo, una página a la que usted puede entrar, a la que cualquier persona puede entrar, una página estoy tratándola de abrir precisamente, es e4t.org.mx. Exacto, esta es a la que me refiero. Efectivamente. Oiga, don Javier, pues qué gusto platicar con usted. Sobre varios temas, de pronto nos lleva uno a otro, pero era muy importante que el auditorio conozca que existe esta asociación de empresarios que está buscando, digamos que respaldar el proyecto que encabeza el presidente López Obrador y sobre todo emprendedores pequeños, medianos, que son los que finalmente generan el mayor número de empleos en México. Así es, definitivamente. Vuelvo a hacer énfasis. Somos apartidistas, somos incluyentes. Correcto. No podemos estar criticando lo que sucedió en el pasado de ser excluyentes con lo mismo. Nosotros pues adoptamos a cualquier gente o a cualquier empresario, emprendedor que quiera integrarse con nosotros para poderlos apoyar y defender, ¿no? Como te digo, nosotros no funcionamos como la Coparmex, que pues, recientemente veías que su presidente hasta manifestaban que quería contender por la presidencia. No. Nosotros tenemos unos estatutos muy claros donde todos los integrantes no pueden participar en política a menos de que renuncien. Correcto. Porque no puede ser político y empresario y artista al mismo tiempo. Hay gente que revuelve y confunde, son profesiones de tiempo completo, vaya. El político, pues es un servidor público que debería dedicarse 100% a eso, como lo ha dicho el presidente. Si quieren ganar dinero, váyanse a otra parte. Vaya, el Papa lo dijo. Pues sí. Don Javier Garza Calderón, muchas gracias por la oportunidad de charlar en esta tarde con el auditorio y ya habrá oportunidad en otra ocasión de volver a platicar. Hoy le agradezco mucho esta oportunidad a usted. Sí, yo mucho gusto saludarte, Álvaro. Te agradezco mucho. A usted, muy buenas tardes y que pase felices fiestas de fin de año. Muy buenas noches. Toda tu familia. Gracias.